envíame a mí. Aleluya. Pero muchas veces esperamos que las situaciones se compliquen y como muchas veces los hermanos quieren saber, bueno, ¿y quién será el que va a venir y cómo es? Yo les voy a contar parte de lo que les estaba diciendo, cómo fue que yo vine a Cristo hace 36 años. Ya son bastantes. Y durante el tiempo que ha transcurrido, hemos visto la mano de Dios manifestándose. Como les decía, no quería saber nada de Dios. Me gustaba y siempre he querido el éxito, porque eso es lo que Dios dice a través de su palabra. Amados, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo no sabía nada de la Biblia antes. Nada sabía yo de la Biblia antes. Y cuando encontré ese versículo dije yo, entonces Dios quiere lo mejor para nosotros. Sí. Y en el tiempo en que mi esposa me dio la noticia, yo la puse a estudiar a ella en un colegio evangélico. Miren el error que cometí. Si lo vemos de esa manera, ¿verdad? Yo le dije, hija, ¿cómo es posible que usted no estudie como profesional? Yo voy a relacionarme con personas y la tengo que presentar, y ¿cómo voy a decir quién es usted? Así que tiene que estudiar. Casi la forcé a que estudiara y la puse en un colegio evangélico. Y llegaban misioneros aquí de los Estados Unidos, Frank González y un grupo que llevaba. Todos los días yo la llegaba a recoger a ella, ahí al colegio, a donde estudiaba. Y en cierta ocasión, una amiga, compañera de mi esposa, dice, le tengo una noticia. Dije, bueno, ganaron el examen. ¿Verdad? Como estudiantes, yo dije, bueno, el trabajo escolar que presentaron salió bueno. Yo eso me imaginé. Pero me dice, aceptamos a Cristo. Me dijo la amiga de mi esposa, aceptamos a Cristo. Calidad, lo mejor. Pero para mí no fue calidad ni fue lo mejor. A partir de ese momento ya no hablamos con mi esposa, porque teníamos que caminar una distancia en la noche en el autobús, pero ya no hablamos. No me gustó la idea, me molestó. Me molestó que haya hecho ella eso de ser evangélica, de haber recibido a Cristo en su corazón. Pero hermanos, de veras que uno es ciego, uno es también duro no solo de corazón, sino de la cabeza. Sí, éramos así. Sin embargo, en esa ocasión transcurrió. Mi esposa oraba al Señor, y por eso lo que ella dice es que las mujeres deben de creer. Si el esposo por alguna razón es cabeza dura y no quiere, pero que oren, porque es cierto lo que dice cuando Jeremías escribe en el Salmo, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Mi esposa lo creyó. Mi esposa creyó lo que ahí dice en Mateo 7:7. Pide y se te dará, y todo lo que pidiereis en mi nombre te será hecho. Hasta ahora nada habéis pedido. Pedid y se os dará. Mi esposa lo creyó. Hermanos, si algo debemos nosotros hacer es creer la palabra. Debemos de creerla al pie de la letra. Yo digo, si Dios lo dice, yo parafraseo Hebreos 11:1. Fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Fe es creer que lo que Dios dice es cierto. Y si Dios dice que Él nos proveerá conforme sus riquezas en gloria, de acuerdo a Filipenses 4:19, de seguro que es cierto. De seguro que es cierto, mis hermanos. Mira, la hermana tiene una sonrisa ahí de oreja a oreja por el aumento de 1.5 la hora.
Sí. Por hora. Eso es lo que entiendo yo, porque es El por mío hora. ya. Y entonces si trabaja 8 horas, Ahí está. qué bendición. Sí, Debemos de amén. creer esa palabra, pero Amén. mi esposa la creyó al pie de la letra. Y Aleluya. entonces estuvo orando y orando. Y yo, hermanos, haciéndole la vida imposible, la vida difícil, que no quería que ella fuera a la iglesia y que no quería que se vaya a los niños. No, vaya usted, pero no me esté contaminando a los niños. Ya teníamos dos niños y los hermanos ahí que llegaban a visitar y que querían acercarse ahí, pero de una manera muy diplomática, pero a mí no me satisfacía nada. Y entonces mi esposa se miraba complicada porque yo los ponía en ridículo. Yo los ponía en ridículo a los hermanos. Y entonces mi esposa, pobrecita, ella sufría, ella lloraba, pero seguía pidiéndole a Dios. Seguía creyendo que es cierto que una gota constante es la que rompe la roca. Una gota de agua es la que rompe la roca. Y ella seguía orando, y ella seguía orando. Y seguíamos teniendo complicaciones. Mientras tanto, yo como funcionario público estaba cada día elevándome y elevándome. Y como dice la canción, me tuvieron que bajar de la nube que andaba. ¿Ha oído esa canción, verdad? No, algunos no. Es de no, Cornelio no, Reina, no, claro. Sí. Recuerda que- Ya ven que sí, ya ven que sí. Entonces me tuvieron que bajar de la nube que andaba, porque yo estaba en una posición como funcionario público, trabajaba para el gobierno y no quería saber nada de Dios. Becado desde los básicos, becado en la carrera, becado en la universidad. ¿Se imagina? Yo decía, ¿para qué quiero yo saber de Dios si todo lo que tengo es suficiente? Un compañero que se atrevía a hablarme, yo le decía, yo veo esa silla porque la puedo palpar, la puedo tocar, pero usted cómo sabe que Dios existe. Y con teorías así muy fuertes lo convencía, y él llegaba a un momento en el que decía, de veras que tiene razón. Imagínense, ese es el peligro cuando nosotros no estamos bien convertidos y bien convencidos y hacemos de la palabra nuestra. Ese es el peligro. Y yo dije, esto no tiene que ser así. Y le hablaba y le hablaba. Y había veces que ya casi lo convencía. Llegaba todo triste y él estaba preocupado. Pero mi esposa seguía orando. Seguía orando. Y luego, mis hermanos, luego ella resultó embarazada de nuestro tercer hijo y hubieron complicaciones matrimoniales al grado de que pensaba alzar el vuelo, pensaba irme en otros rumbos, pero mi esposa seguía orando, creyéndole a Dios que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. La idea era solo que ella diera a luz y yo me iba. Le dejaba la casa, le iba a pasar su gasto, no le iba a faltar nada, pero yo me iba a ir. Esa era la idea que yo tenía. Esa era la idea que yo tenía. Pero no sabía que lo que aquí dice en la Biblia, que los planes de Dios son para bien, no para mal. Eso yo no lo sabía. Yo ignoraba, mis hermanos, todo lo que es de la Biblia. Yo no sabía que lo que dice Proverbios 1:7. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice Proverbios 1:7? ¿Qué dice Proverbios 1:7? Ahorita empiezan a buscarlo. Ahí dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ay, cabal, eso era lo que iba a decir. Eso era lo que iba a decir. Eso era lo que iba a decir. Mire qué bendición que Dios estaba en el asunto. Yo no quería saber nada de eso, pero Dios estaba en el asunto. Y entonces cuando mi esposa dio a luz nuestro tercer hijo, yo dije, bueno, ya dio a luz, ya va a ser el momento de irme. Pero se nos complicó, el niño se enfermó
se enfermó y entonces hubo que llevarlo al hospital. Había un médicos conocidos y le dijo, aquí lo vamos a tratar, y ahí lo trataron. Pero lo que no sabíamos era el propósito por el cual ese niño se había enfermado y había tenido que haber sido llevado de nuevo al hospital. Porque cuando ya había transcurrido un tiempo, mi esposa lo llegaba a ver en la mañana, lo llegaba a ver en la tarde, y ahí estaba, como dice el refrán popular, que mi mamá decía, una madre para 100 hijos y un padre para ninguno, decía ella. Y tenía sus razones. Mi mamá tenía sus razones porque de 5 hijos, yo soy el quinto. Yo conocí a mi papá hasta los 29 años. Porque cuando yo nací, él nos abandonó. Mi mamá lo demandó. Y la pensión alimenticia que él debería de dar le fijaron de 5 quetzales. En aquel tiempo. Ya van a ser 60 años. 5 quetzales era lo que tenía que él pagar de alimentación. Y entonces dio la primera mensualidad y dijo, más vale aquí que digan aquí corrió que aquí quedó. El Y billete, se fue, claro. se fue y nos abandonó. Por eso mi mamá decía que una madre para 100 hijos y un padre para ninguno, tenía sus razones. Bueno, mi esposa siempre cuidando de nuestro hijo, pero no, lo que no sabíamos era que había otra persona que estaba también yéndolo a ver. Si mi esposa llegaba en la mañana, ella lo miraba en la tarde, y viceversa, que quiere decir, si mi esposa lo miraba en la tarde, ella lo miraba en la mañana. Y estaba ahí atenta, hasta que dijeron cuándo lo iban a entregar, y entonces se le adelantó a mi esposa. Se le adelantó porque ya antes había hablado con ella. Una vez, nada más habló con ella y mi esposa le dijo, ¿y usted es cristiano? Sí, dice, yo soy cristiana, me acabo de convertir. Bien dice que el diablo se presenta como ángel de luz para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Hay que tener ese cuidado entonces. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Una maestra de educación primaria. Le pidió el nombre de mi esposa y la dirección, porque le dijo, a mí me gustaría ir a su iglesia. Y mi esposa encantada porque había ganado un alma más para Cristo. Qué bueno, dijo, que ella quiera venir a la iglesia, porque le dijo, yo llego a su casa y de ahí de su casa usted me lleva a su iglesia. Mi esposa encantada. Pero lo que ella no sabía, lo que mi esposa no sabía, la intención malévola de esta mujer, que era que con el nombre ya de mi esposa y la dirección, ella se presentó como la madre del niño. Y vinieron en el hospital y la entregaron así nada más de palabra, porque ella dijo que era la mamá. Se lo entregaron por la mañana, y cuando mi esposa se presentó por la tarde, ahí estuvo el problema. Claro. Que el niño ya lo habían entregado, ya no estaba. Y mi esposa dijo, pero aquí está mi carnet, aquí está mi identificación, mi cédula de vecindad, que ya pasó a la historia. Ahora es el DPI, documento personal de identificación. Nos estamos modernizando en Guatemala. Aleluya. Fíjense, ustedes tienen Green Card, pero nosotros tenemos DPI. A mucha honra. Pues entonces ya no estaba el niño. Y le dijeron, señora, pero ya lo entregamos. No, pero a mí no me lo han entregado, aquí está el carnet. ¿Con qué lo entregaron ustedes? Y ya empezó el problema. Ya se fueron un hombre de blanco y una mujer de blanco. Llegaron a donde yo trabajaba, o a la institución, y me llamaron, ¿verdad?, que me necesitaban. Y fui a ver qué pasaba. Y no hallaban ni qué decirme, ni cómo comunicarme, que nuestro hijo había desaparecido. Así de sencillo, había desaparecido. Y entonces, ahí estaba mi esposa llorando, preocupada, enojada,
con muchas razones. Y entonces me dijeron los señores del hospital: señor Martínez, usted no se preocupe, que nosotros le vamos a entregar a su hijo. Pero lo que sí le pedimos es que no le diga nada a la policía. No le diga nada a la policía, nosotros se lo vamos a entregar. Yo dije, bueno, ese fue un error que cometieron. Errar es de humanos y corregir de sabios, dice el refrán. Yo dije, no. Ya me llevé a mi esposa queriéndola contemplar, queriéndola que me comprendiera, porque ahora me decía que yo tenía la culpa, porque una vez había ido yo a ver al niño nada más, mientras había estado hospitalizado, una vez lo había visto, y entonces era un problema que ella me rechazaba, pero ahí tratando de contemplarla. Pero ¿saben qué ocurrió? Los señores del hospital hicieron un inventario, es decir, un recuento de todos los niños que habían entregado ese día y los que ahí tenían, y todo estaba completo, pero faltaba el de nosotros. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta de eso, ellos mismos fueron a dar parte a la policía. Ellos mismos fueron a dar parte a la policía, y al día siguiente la novedad en los periódicos de un niño que había desaparecido del hospital y que se lo había llevado una mujer bajita, canche, así decían el periódico. Y entonces, pero dijimos nosotros, si nosotros no dijimos nada, nosotros no denunciamos, ellos mismos lo hicieron. Hermanos, a partir de ese momento que empezó el problema, y transcurrieron 37 días. 37 días. El niño tenía nada más 23 días de nacido. ¿Se imagina usted lo complicado que eso era? Era asunto de buscarlo. Yo llegaba al trabajo y de ahí solo a decir ya vine, y ya luego me decían que fuera a buscar al niño. Y salíamos con mi esposa, ella con su bolsa, su pañalera, a buscar en las colonias. En aquel tiempo se usaban pañales de tela, todavía no existían o por lo menos no se usaban los pampers desechables, se usaban los de tela, de lavar a mano, con los costales de azúcar que en ese entonces sí se hacía. Y donde mirábamos que habían pañales tendidos ahí nos quedábamos buscando y esperando a ver a qué hora salía para nosotros ver si ese era nuestro hijo. Pero no, el tiempo seguía transcurriendo y la policía siempre también dizque haciendo la investigación, pero yo sí también estaba procurando encontrar la respuesta. Y hermanos, el tiempo transcurría, y entonces llegó un momento en el que yo dije, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué va a pasar? Todo en mi mente, en mi cabeza, era un problema. Iba a la universidad y pensando siempre en el niño. Y llegó un momento, hermanos, en el que no cabe duda, Dios estaba en el asunto. Dios estaba en el asunto, porque los señores del hospital me asignaron un abogado, exgerente del hospital. Solo imagínense, exgerente, es decir, él conocía todo el movimiento. Exgerente de un banco, era una persona influyente. A él me lo asignaron como para hacer la defensa de la situación. Y entonces yo siempre iba ahí con él y me decía, todo está caminando, todo está en orden, y la demanda que vamos a hacer es por 300,000 quetzales. Hace 36 años, que fue en 1978. Yo digo, me hubiera ido en un yate, en un tours, con 300,000 quetzales en aquel tiempo. Era un dineral. Era un dineral. Vendieron varios. Sí, muchos. Y entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando yo ya realmente no pude y me di cuenta que
que necesitaba de Dios. Hubo una campaña, hubo una actividad en Guatemala, pero antes de eso, yo vi un programa de televisión que ustedes seguro lo ha oído o lo vio alguna vez, Club 700. Mire qué importante y qué interesante es que se predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque uno ni siquiera se puede imaginar lo que Dios puede hacer con una palabra. Y es cierto lo que la Biblia dice, que su palabra no vuelve vacía, sin antes hacer para lo cual la envió. Que así como la nieve desciende y hace que la tierra se humedezca, y como la lluvia también hace que la tierra se humedezca para que la semilla germine, así es mi palabra, dice Dios. Y entonces esa palabra estaba haciendo efecto en mi vida, porque un día yo estaba ahí tranquilo en la casa, tranquilo estaba en la casa, como dice el Nabucodonosor del capítulo 4. Entonces encendió la televisión mi esposa, siempre interesada en que yo oyera. De seguro que ella sabía ya lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 17. ¿Qué dice, hermano? ¿Qué dice? Dios es el jefe. Dios es el jefe, eso es cierto. De seguro que Él es el jefe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cabal, eso dice el hermano Giovanni. No me lo crean, hermano. Mire, hermano Giovanni, ¿verdad? Hermano Giovanni, ya se me quedó bien su nombre, porque tiene el nombre de uno de mis hijos. Sí, de mi hijo mayor. Entonces, ahí estábamos, y mi esposa quería que yo oyera más de esa palabra, y puso ese programa. Ella sabía exactamente a qué horas, y yo ahí tranquilo, porque ya tenía problemas y estaba de descanso. Y ella me dijo, ¿por qué no le da un poquito más de volumen? Porque yo no escucho bien. Estaba al lado en la cocina. Ella lo que quería era que yo escuchara la palabra. Y entonces estaban cantando en inglés. Ni entendía lo que estaban diciendo. Ni entendía lo que estaban diciendo, pero me gustó. Pero cuando luego dijeron, gloria a Dios, aleluya. Miren, son palabras muy conocidas por el pueblo evangélico. Ay, dije, son evangélicos. Pero por no levantarme de la cama, dejé que siguiera el canto, dejé que siguiera el programa. Y dijeron, bueno, usted, y me señalaron. Y me señalaron, usted. Yo dije, qué raro. La piel se me puso eriza. Hermanos, ¿cómo no yo me puse a pensar que era un cassette? ¿Cómo yo no me puse a pensar que era un cassette que enviaban de aquí de Estados Unidos para ponerlo allá en Guatemala? Hermanos, pero la palabra es efectiva. Amén. Dios hace maravillas. Amén. Porque dijeron, usted que no tiene trabajo, ahí donde está, arrodíllese frente a su televisor y vamos a orar a Dios, porque todo lo que pedimos en el nombre de Jesús, Él nos lo concede. Yo dije, no, ¿cómo me voy a arrodillar ahí frente al televisor? Para mí no era normal eso, porque ahora dije, mi esposa se va a reír de mí, verme ahí arrodillado frente al televisor. No, dije, eso para mí no. Y ellos hicieron la oración, yo solo cerré los ojos. Y después de que terminó la oración, yo me levanté, entré al baño sin ninguna necesidad fisiológica. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces estoy hablando en español. Entré al baño y yo dije, bueno, Dios, si me concedes el trabajo que yo necesito, me voy a volver evangélico. Voy a aceptar a Cristo. Pero solo lo pensé. Hermano, solo lo pensé. Yo no sabía lo que la Biblia dice, que no hemos puesto la palabra en la lengua. No la hemos puesto y Dios ya la sabe. Y mire, cometí ese error, si lo podemos ver de esa manera. Claro. Cometí ese error. Amén. De prometerle a Dios lo que dice Eclesiastés. Cuando prometas algo a Dios, procura cumplirlo.
porque Dios no se agrada de los insensatos. Se lo iba a preguntar, de una vez se lo dije. Si no, cabal, le hubiera dicho. Eso sí no me lo sabía. Ah, menos mal. Fíjese, muchas veces nosotros prometemos a Dios cosas y Sí. después, como ocurre con el agricultor dice, si Dios me concede una buena cosecha, yo voy a ofrendar para que el apóstol Benjamín y el apóstol Erika vayan a seguir haciendo las misiones. Sí, sucede. Y Sí. el comerciante dice, si yo logro hacer un buen negocio, yo voy a dar una buena ofrenda para que se construya el templo, y una serie de promesas que hacemos, Sí. que hace el comerciante, que hace el agricultor, que hace el joven cuando no se ha casado. Dice, cuando nos casemos, de la mano vamos a ir a la iglesia. Ya cuando se casa, dice, aquel que manda soy yo. De aquí no sale nadie. De la iglesia. Mire, ¿será que Dios está hablando, hermanos? Dios habla. Dios habla, hermanos. Y entonces ahí estaba pensando, y luego salí del baño y al día siguiente me fui a la institución donde estaba gestionando un nuevo empleo. Y mire cómo me recibieron de bien cuando presenté mi currículum. Dijeron, señor Martínez, necesitamos que usted trabaje para con nosotros. Imagínense, si el necesitado era yo, y ellos dijeron, necesitamos que usted trabaje para con nosotros, una institución bancaria, que en su nivel en Guatemala es uno de los pudientes, o al menos en ese tiempo era muy bueno, buenas prestaciones, buen salario. Y yo me acordé, inmediatamente me acordé de lo que dijeron en la televisión. Ay, es cierto entonces que todo lo que le pedimos a Dios, Él nos lo concede. Yo me acordé de eso. Pero luego vino lo de Eclesiastés, que me olvidé. Ese es el problema nuestro, hermanos. Sí. Ese es el problema de la gente, que no toma en cuenta lo que dice el Salmo 103. ¿Qué dice? Yo. El salmista. Yo veo a David el rey en una noche de luna llena en el palacio, viendo lo precioso ahí en su palacio, cuando él dice, bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová. Y oiga lo que dice, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ahora, ¿en qué estaba pensando él? De seguro las veces que tuvo peligro, que estuvo a punto de que los guardaespaldas, los guaruras dicen en México, Sí. lo mataran, porque los que cuidaban a Saúl, Saúl persiguió a David a muerte, y allá en las montañas una víbora lo pudo haber mordido, lo pudo haber muerto. Claro. Entonces ahora él está recordando cómo Dios fue de bueno, que me guardó, y ahora ya estoy en el palacio. Nosotros deberíamos de tomar en cuenta lo que Dios ha hecho con nosotros también, cómo nos ha bendecido. Sí. Pero hermanos, nosotros nos olvidamos, porque ahora cuando el agricultor y el comerciante hace promesas, ya cuando tiene todo el dinero en su poder, dice, bueno, esto es para los repuestos, esto es para la semilla, esto es para el personal. Me va a quedar muy poquito, mejor en la próxima cosecha, en el próximo negocio. Y así se va la gente ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo sin cumplir las promesas. Claro. Dice que las promesas de Dios son sí y son amén, para la gloria de Dios. Pero dice que por medio de nosotros, según la segunda carta a los Corintios capítulo 1 y en el versículo 20. Eso es lo que dice, que todas las promesas de Dios en Él son sí, en Jesús son sí y son amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios quiere usarnos a nosotros. Claro. ¿Cuántos quieren que Dios los use? Claro. ¿Verdad? Es bueno que, Sí. que nosotros lo veamos de esa manera. Y entonces me acordé lo que dijeron. ¿Es cierto entonces? Dijeron. Y me dieron el trabajo.
muy cómodamente como jefe de un departamento. Empecé a trabajar un 16 de marzo. Aun cuando me dijeron que entrara, un 6 de marzo, que entrara, porque ahí entraba uno a trabajar un 1 o un 16 para que la quincena fuera completa. Y el jefe de personal me dijo, mire, véngase de una vez el 6 de marzo, empiece de una vez, del 6 al 15, no va a devengar, pero yo quiero que ya esté aquí adentro, porque si no la plaza puede que corra riesgo, se la den a otro, yo quiero que usted la tenga. Todo se me estaba facilitando, Dios estaba en el asunto. Y entonces el día 15, mi sorpresa fue a mediodía que me llevaron un sobre. Y dentro del sobre un cheque, que era mi quincena. Y me habían dicho que no iba a ganar esos días. Y me la pagaron. Dije, bueno, qué bueno es Dios. Sí. Pero yo no lo dije de esa manera. Yo no lo dije de esa manera. Dios lo creía por mis capacidades intelectuales, hermanos. Pero el día 16, fíjense que Dios no me dio ni 15 días para recordarme que yo le había dicho que si me daba el trabajo me iba a volver cristiano, iba a aceptar a Cristo. Yo no me acordaba, me olvidé de eso cuando me llegaron a avisar de que el niño había desaparecido. El niño había desaparecido y entonces las cosas se complicaron. Los señores, como les decía, ellos mismos dieron el aviso a la policía y todo fue asunto de espera. El tiempo transcurrió y yo buscaba por todos lados y haciendo las investigaciones de manera personal y empecé a seguir a una pareja. Empecé a seguir a una pareja por todos lados que yo la asociaba, el parecido de la mujer, que me habían dicho las características en el hospital, y los empecé a seguir y a seguir, hasta que llegaron a un parque que en Guatemala se llama el Parque Concordia. Ahí queda cerca, o por lo menos quedaba cerca la policía secreta en aquel tiempo. Y entonces yo me fui a la policía para decirles, señores, allá está la persona que se llevó a nuestro niño. Pues me dieron gente, llegamos ahí, ellos estaban comiendo su pan, y entonces llegó la policía secreta y le dice, tus papeles, le dice al muchacho, ¿verdad? Al hombre. El muchacho le cae, no sé quién es usted, les va a quedar mis papeles. Entonces ya se identificó que era la policía y con eso era muy serio. Entonces, quiero ver al niño, le digo. No es niño, le dice, es una niña. Para ver si eso era cierto, le quitaron su pamper y no era niño, era una niña. Y entonces ya le dijeron, es una investigación de rutina, ni siquiera perdonen ni disculpen, no, así. Ahí dejaron el pan a medio comer y ya se fueron la pareja asustados. Y entonces, ahora en esta ocasión, cuando yo estaba en la oficina del abogado que me habían recomendado y que él estaba haciendo las gestiones, cuando él me dice un día viernes, me dice, todo está listo, todo está listo, véngase el lunes porque vamos a ir a recoger el cheque. Vamos a ir a recoger el cheque de 300,000 quetzales. Pero hermanos, Dios ya había hecho esa obra maravillosa en mi vida, de que el hermano Pablo, de un mensaje a la conciencia, llegó a Guatemala a hacer una campaña y yo allá hice mi confesión pública de que aceptaba al Señor y el niño estaba desaparecido. Y en una ocasión mi esposa me dijo, vamos a la campaña. No, le dije, yo tengo cosas muy importantes que hacer en la universidad.
Oiga, la jactancia y la arrogancia muchas veces cuando alguien nos invita que no queremos aceptar, que no queremos atender esa invitación. Bueno, así quedó el asunto. Cuando el día jueves en la universidad dijeron que el día viernes iba a haber una manifestación, por lo tanto, no había actividad en la universidad, el permiso estaba dado. El permiso estaba dado. No había excusa, no había pretexto para no ir a esa actividad. Y entonces el día viernes yo llegué y muy contento y le dije a mi esposa, vamos a la campaña. Ella creyó que yo burlándome de ella estaba, porque yo no era cristiano. Y le dije, vamos a ir a la campaña. Y ella me dice, no, me dice, con Dios no se juega, de Dios no se burla uno, me dijo. Claro. No, le dije, es cierto, vamos a ir a la campaña. Le dije. Y los niños ya dijeron que ellos sí se iban y todos nos alistamos y nos fuimos y me quedé en un lugar de último. Allá el lugar es circular, es un lugar deportivo donde se hizo la campaña y ahí me quedé como escondido. Ahí como escondido. Cuando uno no tiene esa familiaridad, Claro. uno suele sentarse en las últimas bancas. Sí. Perdón si alguno se siente aludido. No, es parte. Y entonces ahí nos quedamos. Y como el lugar es circular, yo concentré mi mirada en lo que ahora conozco que se llama altar o púlpito. Yo no miraba para ningún lado para evitar que alguien de los compañeros me diga, ah, qué bueno que viniste. Ah, sí, yo antes me había burlado de ellos y que ahora me miraran ahí en la campaña. Entonces yo concentré mi mirada, yo digo, cometí ese error de prestar atención. Hermanos, qué importante es uno prestar atención cuando está en la iglesia, Amén. cuando está en el culto. Es bueno concentrarse uno, porque la palabra es efectiva. Y entonces ahí estaba yo sentado, pero como mi esposa me dice, mira, aquí no miro muy bien, me dice. Tenía razón. ¿Por qué no nos acercamos otro poquito? Uy, y yo la había invitado. ¿Cómo era que yo que había invitado la iba a defraudar? Jamás. Entonces, pues, ¿qué me quedaba? Pues vamos adelante. Nos fuimos más adelante. Allá crucé mis brazos, que llegué disfrazado. Eso yo lo que digo, ¿verdad? Yo solía andar siempre de traje por mi trabajo. Pero ese día llegué de chumpa, una jacket y de lona y así todo. Por eso lo digo disfrazado, ¿verdad? Disfrazado. Y entonces ahí estaba con los brazos cruzados. El niño ya estaba perdido. Y entonces empecé a ver que me caían gotas de lágrima en los brazos, como estaba con manga corta. Yo dije, pero ¿por qué yo estoy llorando? Si el niño se perdió, está bien, y si aparece, está bien. Pero yo no tengo por qué estar llorando, Claro. porque yo creía que yo por el niño estaba llorando. Eso era lo que yo creía. ¿Y qué si no? El Espíritu de Dios estaba haciendo una obra Aleluya. especial en mi vida, hermanos. Amén. Dios es real. Sí. Dios es real, mis hermanos. Nosotros le debemos de creer y lo debemos de amar. Y entonces mi esposa me mandaba con el niño Kleenex o los pañuelos de papel y yo iba a escondidas haciendo, decimos pucheros, así es como decimos en Guatemala, ¿verdad? Que aquello que uno contiene, que no quiere llorar abiertamente, a escondidas. Pero hermanos, llegó un momento en el que yo ya no pude más, no resistí más y yo lloré, hermanos. Y yo digo, lloré más que cuando mi mamá murió. Claro. Lloré más que cuando mi mamá murió, porque yo decía, cuando mi mamá murió yo no lloré, porque yo decía, yo me supe comportar, supe ser un buen hijo, le ayudé, la respeté y la quise hasta el día en que ella murió. Entonces yo decía, ¿por qué voy a llorar? No. Si ella me decía que si yo le daba un pan, ella se lo comía y lo agradecía, y que cuando ella muriera, que no llorara. Yo tenía esa satisfacción, entonces no lloré cuando ella murió. Pero ese día, hermanos, yo lloré demasiado. Y yo no entendía por qué era que yo lloraba. Y había una voz
interna que me decía, por haberte venido a meter aquí, te vas a enfermar. Porque yo sentía todo el cuerpo adormecido, como cuando uno se sienta mal y una pierna se le duerme, Sí. o un brazo. Entonces yo sentía así todo. Yo decía, pero ¿por qué? No entendía. Yo no entendí nada del servicio, hermanos. Yo no entendí nada porque solo oía que cantaron y ahí me concentré. En ese entonces era cristiano José Luis Rodríguez el Puma y Lila Morillo, su esposa. Ellos cantaron bien bonito. Y el predicador, el hermano Pablo, predicó, pero yo no supe nada de qué predicó. Se me fue todo el tiempo en llorar y en llorar y en llorar. No sabía ni por qué. Hasta que él dijo, vamos a dar 1 minuto para que en 1 minuto muchas vidas se salven. Aleluya. Y fraccionó el minuto de 5 en 5 los segundos. Y llegó un momento en el que dijo, quienes están de pie han recibido a Cristo en su corazón. Y mi esposa me corrió y me dice, ¿usted ya aceptó a Cristo? ¿Sí? Si así es, dije yo, está bien. Y yo ya estaba de pie, ahí todo lloroso. Y entonces se le ocurre, hermanos, se le ocurre al predicador decir, bueno, que vengan todos los que se pusieron de pie. Tía, Venga, Carla. acérquense. Uy, si yo escondiéndome estaba y ahora él pide que nos acerquemos. Me dice mi esposa, vamos, pues que me quedaba, Sí. acercarme. ¿Y qué hacer? Pues yo no sabía orar ya. Cuando vi la televisión no supe orar. Tampoco ahora lo podía hacer porque lo que yo sabía era rezar. Muchos venimos de ahí, de ese mundo malo, Sí. de ese mundo de pecado Sí. y de dolor. Yo no sabía orar. Entonces me acerqué y solo oí y repetí la oración que hicieron. Amén. Cuando salí, vi un cuadro muy bonito con un texto de la Biblia que dice que Él convierte la tierra árida en tierra fértil. Me gustó, y con una paloma, símbolo del Espíritu Santo, la compré ese póster, un quetzal me costó. En aquel tiempo era mucho. Y con eso, cuando llegamos a la casa, lo primero que hice fue ir a cubrir ese corazón de Jesús que yo tenía en mi casa. Un cuadro así, grande, era muy religioso, pero lo fui y lo cubrí. No lo digo que lo quité, que lo rompí, no, por lo menos lo cubrí. Por eso digo que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará. De seguro, no se desespere usted si ve que el hermano, el amigo, el esposo, la hermana todavía profiere palabras así no muy sanas, aunque dice la Biblia que ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino solo la que sea de edificación a los oyentes. ¿Dónde dice eso? En la Biblia. La Biblia. Entre Génesis y Apocalipsis. Ahí está. Hermanos, ya hice eso, cubrí ese cuadro, pero el niño seguía desaparecido. Pero Dios estaba haciendo una buena obra. Eso fue un día viernes 14 de abril, cuando yo me convertí. El día viernes siguiente, no por casualidad ni por coincidencia, fue viernes, fui a donde el abogado y él me dijo, todo está listo, véngase el lunes, vamos a ir a recoger el cheque. Cuando yo salí de la oficina, vi que venía una mujer con su bolsa y un niño cargándolo. Yo dije, esta es la mujer, esta es la persona que me dijeron que había llevado al niño. Ella trató de abordar un bus y yo también casi corrí, me subí al bus porque yo lo que quería era ver al niño que ella llevaba, pero ella lo cubrió y se puso a platicar con quien iba a su lado, y yo tratando de ver al niño porque le había visto nada más una manita, característica morenita, ¿verdad? No iba a ser canchi, era morenito porque sí, entonces era el mío. Y entonces yo quería verlo, ella lo tapó. Y hermanos, el recorrido fue largo. De ahí del centro de la ciudad hasta las orillas de allá en Guatemala.
para lograr encontrar a ese niño. Por eso los periodistas dicen, por una corazonada, padre encuentra a su hijo secuestrado. Aleluya, tremendo. Así dicen los periódicos. Sí, 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 sí. Por una corazonada. Hermanos, fue Dios. Sí. Fue Dios el que hizo esa obra especial de recompensarme. Cabal, a los 8 días después de haber recibido a Cristo en mi corazón, el Señor me permitió que yo mismo encontrara a ese niño. Wow. Ya tenía 2 meses. 23 días que tenía cuando se lo llevaron y 37 días que tardó desaparecido. Ya tenía 2 meses. Y esto continuará. Porque si les sigo contando, hermanos, la forma en que ocurrió, hermanos, es una forma que hasta la policía me ofreció trabajo después. Me ofreció trabajo la policía después para que yo trabajara para ellos. No, yo trabajaba de otra manera. Pero hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Y es cierto que el que comenzó la buena obra, como dice Filipenses 1:6, Él la perfeccionará. No nos desesperemos, no nos inquietemos de que, bueno, ya han transcurrido muchos años y no se han cumplido las promesas que me dieron. Bueno, creamos lo que dice la Escritura, creed a Jehová, a vuestro Dios, y creed a sus siervos, dice, y estaréis seguros y seréis prosperados. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, y amar a Dios con todo nuestro corazón y seguir adelante, hermanos, seguir adelante, porque nos espera mucho recorrido, nos espera mucho recorrido. En ese tiempo yo dije, bueno, aquí lo que se debe de hacer es servir a Dios. Yo dije, cuando me convertí, yo no voy a esperar ser así como hay esos puestos eclesiásticos, ¿verdad? Yo no voy a esperar ser presidente de jóvenes, no voy a esperar ser diácono, no voy a esperar ser todo lo demás. No, claro. Yo voy a servir a Dios. Claro. Yo voy a servir